En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado de la lectura del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 25 y también 34 al 43. No nos desampares para siempre, Señor. De Mateo 18, 21 al 35. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y le metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor les llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Preparemos y reflexionemos en este pasaje. La oración de Azarías es tan conmovedora como profunda en el libro de Daniel. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. El orante sabe que en la situación de persecución en la que vive su pueblo, no puede contar con príncipes ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecer a Dios las primicias habituales. Su pueblo solo puede ofrecer a Dios un corazón contrito y un espíritu humilde. Seguir a Dios y buscar su rostro, eso es lo que pueden ofrecerle, esperando que él acepte esta disposición. En la lectura del Evangelio nos recuerda que Pedro se acercó un día a Jesús preguntando cuántas veces tenía que perdonar a quien le ofendiera. 7 veces ya le parecía demasiadas. Jesús respondió retomando la antigua leyenda de Lamec, aquel bravucón que cantaba: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. Génesis 4:24. Jesús propone cambiar la venganza por el perdón, todo un ideal de vida para los seguidores de Jesús, un programa muy concreto para la Cuaresma. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú eres un privilegiado que no sientes rencor por nadie, que no has tenido diferencias con alguna persona? Llevar a cabo el perdón a su máxima expresión, recuperar la confianza de la persona, volver a hablarse, reconciliarse, amarse, como si no hubiera pasado nada. A veces parece imposible, ¿verdad? Pero recuerda que Dios en esta Cuaresma quiere corazones contritos. Y aquí lo más importante es que tu corazón se abra a la necesidad del amor de Dios. Y un corazón que no está dispuesto a reconciliar, no está dispuesto a recibir el amor de Dios. En la meditación, a las primeras comunidades cristianas se les decía: sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando algunas quejas haya contra el otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo, dice Colosenses 2:13.
Al reflexionar sobre el perdón que Dios nos concede y el que espera que concedamos a los demás, recordamos una página excelente que nos dejó Santa Teresa de Jesús en su camino de perfección. A la santa le parecía admirable que una cosa tan grave y de tanta importancia como que nos perdonen nuestro Señor nuestras culpas, que merecía fuego eterno, se nos perdone con tanta baja cosa como es que nos puede perdonar por eso. A ella era algo tan increíble para ella que hubiera tanto pecado en nosotros y el Señor simplemente, yo te perdono y te abrazo y te reconcilio conmigo. La misericordia del Señor es infinita, ciertamente, pero no nos vamos a saberlo hasta que nosotros no queramos experimentar eso, perdón. Pero nosotros pensamos que las ofensas que nosotros recibimos son enormes. Es que esto no lo puedo perdonar. Esto ya es el límite. Nos consideramos demasiado importantes. Por eso la santa habla a continuación del peso que damos a la honra. Necesitamos un corazón contrito como el que valoraba Azarías. Oremos, Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplación. Hoy contemplamos a Jesús escuchando pacientemente a Simón Pedro. La enseñanza de Jesús sobre el perdón queda ilustrada a continuación por la célebre parábola del empleado que no puede pagar una deuda desorbitada. Su Señor le perdona generosamente, pero él no es capaz de perdonar una cuenta mucho menor que le debe uno de sus compañeros. Ante este relato cabe subrayar la importancia de la oración que pide paciencia. Admiramos la inmensa generosidad de Dios que perdona nuestros pecados y lamentamos nuestro raquitismo que se muestra incapaz de perdonar una ofensa insignificante. Así pues, hoy contemplamos la misericordia de Dios y pedimos perdón por imaginarnos un Dios a la medida de nuestros egoísmos. ¿A poco Dios puede perdonar esto? ¿Cómo va a ser posible que se le perdone? Es que Dios es inmensamente misericordioso. Y no es fácil para uno. No es fácil. Pero todo esto lo podemos lograr ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios. Solo por la gracia de Dios nosotros podemos perdonar a las personas. Tiene que haber una experiencia con Él. Si no, no lo vamos a hacer. Y cuesta mucho trabajo regresar a la reconciliación, al sacramento de la reconciliación. Porque si no experimentas la misericordia de Dios, ¿cómo tú vas a ir a dársela a los demás? Fíjense lo que sucedió con este hombre. Es perdonado, pero no puede todavía. ¿Se dan cuenta? Que es un proceso en el cual tú y yo tenemos que experimentar esa misericordia, pero no de vez en cuando. No hace 10 años que no me confieso, hace 20 años que no me confieso. Obviamente, no confesarte es decir que tú no has ofendido a Dios. Entonces, en cosa concreta, ¿qué acción vamos a hacer hoy? En el día de hoy podemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Además, le damos gracias por tantas ocasiones en las que los demás han tenido misericordia de nosotros. Es muy importante. Y finalmente tratamos de recordar a las personas concretas a las que todavía debemos un perdón generoso y cordial. Entonces, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dar gracias por las personas que han mostrado misericordia en nuestra vida. Piensa, ¿quiénes son? Y ir concretamente a pensar a quiénes tengo que ir a pedir perdón. Tiempo de Cuaresma, tiempo propicio. El Señor les bendiga.
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.